Gracias, damas y caballeros. Qué bueno que siguen con nosotros. Aquí está un hombre de primer plano, Así Carlos es. Salcedo. Carlos Salcedo fue, entre otras cosas, director ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia, una entidad que ha estado desempeñando un papel estelar en la preservación de eso, de la institucionalidad democrática y sobre todo los cambios en la justicia. Pero él también es un abogado famoso, que ha estado en Litigante distintos por casos, demás. litigante por demás, y lo hemos invitado porque hoy es el Día del Poder Judicial. Y de eso vamos a hablar. Claro. Yo Bienvenido. me siento privilegiado de estar aquí. Este es su programa. Usted. Bueno, siempre he estado, pero yo En creo distintos que, roles. Claro que sí, yo me siento feliz. Los retos que tiene el Poder Judicial hoy, ¿cuáles son a su juicio? Mira, el 2024 ha marcado para la justicia dominicana, diríamos, decisiones importantes. Ustedes recordarán que en el último trimestre del año la Suprema Corte de Justicia emitió un reglamento para la protección de datos que tuvo una reacción inmediata de muchos de nosotros, abogados con ciertos niveles y de parte de la población. Fue un reglamento para mí que parece que no fue bien madurado, bien ponderado, porque la conciliación del derecho a la información y a la transparencia con la intimidad y el derecho de protección de los datos está de alguna manera claramente establecido en la Constitución de la República y manda a la ley a la debida regulación. Y eso está debidamente regulado. Y ese planteamiento de la Suprema Corte de Justicia en el reglamento de que de manera general los expedientes no son públicos, guarda un cierto nivel de incerteza, de incertidumbre. Y finalmente nosotros sabemos que los expedientes en la República Dominicana, hasta tanto sea conocida la audiencia preliminar, sí las partes tienen el derecho de tener acceso totalmente, pero luego que hay una apertura a juicio los expedientes son públicos y eso lo establece la Constitución de la República, artículo 69.4, la audiencia es pública, oral y contradictoria, pero no es la audiencia, es el resultado de la audiencia. Una sentencia es el culmen de ese proceso judicial. Y entre otros elementos yo creo que fue un desacierto de la Suprema Corte de Justicia, quizá un ánimo importante, propositivo, que hay que reconocer de la Suprema Corte de Justicia de adelantarse para un nivel de protección mayor de los datos. Y las leyes establecen los casos en los cuales hay que guardar excepciones. La ley del SIDA, la ley del Código del Menor, etcétera, todo eso. Digo eso porque hay otros elementos que han apurado el paso de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes incluso lo decían antes. El hecho mismo de que haya un reglamento dictado en 2023 para que hayan adelantamientos en las resoluciones alternativas de conflictos por parte del Poder Judicial, marca, diríamos, una visión estratégica del sistema de justicia para ver cómo la mora judicial, ¿verdad?, se reduce de manera significativa. Hay datos notables. Más del 60% de los expedientes no están en mora judicial a nivel nacional. Y eso es importante, por lo menos a nivel de primer grado. Sin embargo, uno ve que hay retrasos importantes en casos trascendentes que todos conocemos. Los procesos son complejos, los procesos son difíciles, y estos están cargados de muchos elementos que hay que ver a todos los actores del proceso, abogados, Ministerio Público y jueces. Se le atribuye a los jueces muchas veces el retardo en la justicia. Pero yo, que soy abogado en ejercicio, reconozco el papel que han venido haciendo los jueces en procurar la eficiencia del sistema. No en todos los casos, evidentemente que hay dilación también, que tiene como resultado o que tiene la motivación de jueces que no contribuyen a esa agilización. Sin embargo, somos abogados en ejercicio, los abogados también acuden a muchas estrategias de dilación, que lógicamente el juez es el muro de contención, porque si son excepciones, incidentes dilatorios, pues evidentemente el juez tiene toda la función
tiene toda la norma para poder parar ese tipo de cosas. Pero Ministerio Público, por ejemplo, Ministerio Público ha hecho un papel eficiente, importante, sobre todo en el ámbito de la persecución de la corrupción y del ataque a la impunidad, del cese de la impunidad. ¿Y qué ha fallado? Creo que ¿Qué está fallando? Primero, hay un problema estructural que tiene que ver con la función del Ministerio Público y su concepción de lo que es una acusación y del contenido de una acusación. Uno que ha estado fuera del país viendo funcionando el sistema de justicia en otras naciones, en muchas naciones, incluido Estados Unidos, yo he visto acusaciones importantísimas de casos graves, como los que se han presentado en los últimos años en el país, y veo acusaciones de 200, 300, 400 páginas, de casos enormes, y acusaciones de 80 páginas, 90, 100 páginas. Son casos excepcionales que pasan de 1000 páginas, excepcionales. Y tú ves acusaciones de 14.000 páginas, de 8.000, de 5.000. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Que el Ministerio Público, en un afán, diríamos legítimo, de presentar una acusación fuerte, contundente, de poner en el escenario del sistema de justicia los elementos suficientes para poder perseguir y de manera contundente ser condenadas a las personas que son imputadas de determinados crímenes, sobre todo en materia de corrupción. Creo que es una labor que es entendible, sin embargo no es justificable porque eso también produce retrasos, es decir, contribuye al retraso. El juez no puede limitar, exacto, por ejemplo, la lectura de esos expedientes tan largos. La lectura que incluyen a veces anexos. Sí, necesarios para esa fase del proceso, ¿verdad? Pero ahí decía, por ejemplo, el juez tiene una camisa de fuerza. La acusación debe ser leída íntegramente y eso lo establece la norma. Pero la acusación, porque no necesariamente toda en la los evidencia. detalles. Pero la acusación incluye la evidencia, incluye la prueba. Por lo tanto, el juez está en cierta medida limitado. ¿Cómo puede contribuir el juez? Yo he sido incluso testigo de excepción de eso. Llama a las partes. Miren, hay elementos aquí que podrían de alguna manera pactarse para no leerse. Lo dan por conocido, bueno, y muchos de nosotros contribuimos a que eso ocurra. Pero muchos de los abogados se aferran a la norma, se aferran a la norma porque le conviene el retraso, extender el tiempo, y lógicamente la función del abogado es entendible por cuanto representa intereses particulares y todo cuanto aquello contribuya, o todo cuanto contribuya a que su estrategia funcione, pues muchas veces es entendible. En mi caso particular yo ejerzo de una manera diferente. Es decir, yo lo que quiero es que el sistema de justicia sea eficiente y que me le den las garantías suficientes a los imputados cuando en este caso han requerido de mis servicios. Porque Adalberto es testigo también de excepción de esto, de nuestra función en Finjus y lo que hemos hecho antes y después. Y además un imputado que se sepa inocente debe tener un interés en que el proceso avance rápido para salir de eso. Sí. No debería tener un interés en retardarlo para que el proceso se caiga. Parece contradictorio. Exacto. Que una persona que dice que tiene una defensa negativa, que dice esta persona no cometió los hechos, porque se producen dilaciones generadas por el abogado que dice que es inocente su representado. Evidentemente que la función del abogado, y a eso yo incluso he escrito sobre eso, he hablado bastante y he dado bastante conferencias sobre eso, la función del abogado en una sociedad democrática es una función muy delicada, trascendente, porque debe contribuir a que la estructura normativa en funcionamiento dé respuesta adecuada a la agilidad del proceso, a esta eficiencia que nosotros siempre hemos predicado del sistema. Claro, para que finalmente la gente previsiblemente sepa a dónde va el sistema de justicia para que le responda adecuadamente. Si tú eres inocente, pues evidentemente tú lo que quieres es abogado. No me produzca incidentes innecesarios o que produzcan retrasos que finalmente no den como resultado una justicia altamente eficiente. Oyéndolo hablar, la conclusión puede ser que no es el Ministerio Público el principal responsable o el único responsable, que el sistema tiene deficiencia. ¿Y cómo resolvemos el problema del sistema? Mira, que nos impidan esto, porque muchos acusados, a quien se les presenta este montón de pruebas, de evidencia, el recurso más apropiado que eso no pase hasta que cambie el régimen político. Sí, porque piensan que la influencia política puede contribuir de alguna manera. Y de hecho esa es lo que nos dice la tradición aquí.
Yo lo que pienso que hay... El expediente Jorge Blanco, ¿usted se recuerda del expediente Jorge Blanco? ¿Cómo terminó? Imagínese usted, totalmente descargado, Sí, descargado totalmente, pero fue cuando se produjo un cambio político. Un cambio político. Claro que sí, claro que sí. Y muchos estarán apostando a eso. Bueno, son épocas y diríamos contextos diferentes. En aquel momento, evidentemente, la política tenía un nivel de incidencia importante. Recuérdense que todos los jueces del país eran nombrados por quienes, sí, por los senadores, y los senadores eran los jeques árabes, para decirlo de alguna manera, de cada una de sus poblaciones, que nombraban al juez de paz, al juez de primera instancia, y los jueces adicionales también eran propiedad, vamos a decir así, aun cuando había muchos buenos jueces también, hay que reconocerlo. Pero eso es un contexto totalmente diferente. Yo creo que se ha producido en la República Dominicana una solidificación de la normativa en el aspecto de la independencia y imparcialidad de los jueces. Pero evidentemente que el factor político siempre es un elemento a tomar en cuenta. No, para mí, la política ha dejado de ser, diríamos, el detonante de las decisiones judiciales, pero no deja de tener de alguna manera un nivel de influencia. Hay jueces que ven a la acera del Poder Ejecutivo. Hay jueces, pocos, pero los hay. Hay jueces que ven a lo interno también, de alguna manera, quienes son sus jefes superiores y jerárquicamente entonces pueden de alguna manera interpretar que ellos entienden que ese proceso debe manejarse de una o de otra manera. Pero de alguna manera en la base del problema tenemos la alta litigiosidad dominicana. Nosotros peleamos por cualquier cosa y lo vemos muertos en parqueos, muertos por un cruce en rojo, por un roce de un vehículo, por cualquier cosa. Tú dirás, bueno, hay razones o hay motivaciones económicas, etcétera, de toda naturaleza, que pueden influir en eso. Pero nosotros somos gente que nos gusta el litigio, que por cualquier cosa acudimos al sistema de justicia. ¿Qué hemos producido en la República Dominicana? Y muchos de nosotros hemos contribuido a ello, a que la norma nos dé alternativas de resolución de los conflictos, que no todo vaya al sistema de justicia. Por ejemplo, la Ley 223 sobre el procedimiento de casación estableció mayores límites para acudir a la Suprema Corte de Justicia. Eso es un elemento trascendente, porque no todo tiene que ir. Ustedes recuerdan en Estados Unidos, ¿qué va a la Suprema Corte de Justicia? Casos muy no llegan a 100 casos los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque ya la norma establece cuáles son los casos únicos que pueden ir. Y aquí en la República Dominicana se ha producido, eso es un elemento que contribuye a la agilización del proceso. De hecho, la Suprema Corte de Justicia ha actuado, y lo tengo que reconocer, en los últimos años de manera mucho más ágil. Los procesos, yo tengo procesos, conocí procesos en 12, 13 años, yo como abogado. Sin embargo, me ha sorprendido, hay casos que ya en la Suprema Corte de Justicia dura menos de un año, menos de un año. Y eso no ocurría hace tiempo. Por lo tanto, hay una contribución hay una mejoría importante de la Suprema Corte de Justicia y de todo el sistema de justicia en general. El tema son los casos agilización de los procesos. De corrupción, porque no se conoce aquí un solo caso de corrupción que no se alegue siempre implicaciones políticas. Así es. Es persecución, es ataque y siempre va a haber alguien que defienda, más allá del abogado, la inocencia de los acusados. Mira, yo que he manejado de lado y lado procesos durante toda mi vida profesional, del lado del Estado, representando instituciones del Estado y demás, todavía de hecho represento, y que he estado también del lado de imputados. El abogado tiene que verse incluso de los dos lados, sobre todo los que trabajamos con la institucionalidad democrática y la institucionalidad y fortalecimiento del sistema de justicia. Yo no puedo verme solamente del lado del Estado, tengo que verlo del lado del funcionamiento del sistema para los imputados, cómo funciona la garantía, cómo funciona la eficiencia. Y yo creo que en la República Dominicana nosotros tenemos un mal que se manifiesta en la justicia dominicana. Y yo, representando imputados que han tenido algún cargo político, siempre le he dicho a algunos de los imputados, pero ¿por qué hay que decir que se trata de una persecución política? Puede ser un elemento, diríamos, para la publicidad o para los medios de comunicación, pero
para tú entrar en el sistema de justicia, Para convencer al juez. para tú convencer al juez, tú no tienes que acudir necesariamente en este momento a ese argumento, porque es un argumento que muchas veces se desvanece y al mismo tiempo desvalora los demás argumentos. Pero hay muchos abogados y acusados que apuestan a ganar el pleito a nivel de opinión pública primero. En los medios. Lo ganan en los medios y después intentan hacer lo mismo en los tribunales. Bueno, Pero convencer a la opinión pública que se tiene o no la razón en estos tiempos es sumamente importante, tanto así que en estos casos de corrupción, nosotros hemos visto equipos de periodistas al servicio. Articulados. pero equipos de muy alto nivel, Muy y alto muy bien nivel. preparados, muy bien pagos, como si fueran abogados, Articulados. articulando, tratando de convencer a la opinión pública de que fulano es inocente, de que esto es una trama. Sí, mira, este tema ha sido analizado desde la década de los 80. Cómo la publicidad del juicio desnaturalizada puede influir en la imparcialidad del juez, en la independencia del juez. Y los medios de comunicación se alimentan increíblemente, muchas veces en los casos penales, por la información que le suministra un miembro del sistema de justicia, que es el Ministerio Público. Usted lo ve en las notas de prensa que incluso publican inmediatamente, hay un proceso de investigación y ya esa persona es absolutamente culpable. Lógicamente, usted tiene que verlo desde la visión de una parte del proceso. El Código Procesal Penal estableció claramente que el miembro del Ministerio Público es una parte del proceso. Es decir, no es un tercero imparcial, no es una persona que de alguna manera va a producir, claro, tiene limitaciones porque tiene que ser objetivo en la investigación, tiene que buscar las pruebas de cargo y de descargo. Pero la población muchas veces entiende que el Ministerio Público es una autoridad que puede llevarse de encuentro cualquier mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Y nosotros aquí tenemos que vernos cuando hay mucha publicidad. Pero con frecuencia, del juicio. Con frecuencia, cuando se están desarrollando los juicios de corrupción, mira, hay más presencia de los abogados defensores, de los acusados, que el Ministerio Público. Es así. Y de cualquier otro. Los jueces casi nunca hablan. Entonces, los reporteros, los periodistas que andan buscando información, lo más fácil es entrevistar al abogado que está loquito por hablar. Que parte de la estrategia. De esas cosas, y eso es lo que la opinión pública. Pero mira, yo creo que hay de alguna manera un afán muchas veces de querer hacer ver, primero que hay una labor de defensa adecuada y de promoción muchas veces del abogado. Claro. Y eso no es ilegítimo. Una persona Claro, quiere algún nivel de relevancia. Aprovecha etcétera, esas cámaras. Aunque a veces se le vaya la mano, Claro. como pasó en el Intran. En el caso Que del el abogado- Intran, con su tocayo. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, Bueno, que el abogado dijo que, bueno, con este aparatico que está aquí. nosotros paramos esto y lo pararon. Y después, ahora esa es una de las evidencias de que Son de quién lo cosas que paró. ocurren y uno puede reírse de todo eso. Cosas que son para mí impertinentes, inadecuadas, innecesarias. Pero hay otros abogados que, y me incluyo, que bueno, reaccionamos a la prensa de manera prudente, de manera necesaria, porque entendemos que también la población debe conocer, sobre todo de casos relevantes, la población debe conocer qué está ocurriendo en el sistema de justicia, Claro porque que sí. ocurre que si el Ministerio Público te oculta a ti como parte del proceso y abogado de parte del proceso la carpeta fiscal, el abogado sí tiene en ese momento el deber, la obligación de Y el acudir a los derecho. medios. ¿Para qué? Para impactar en el sistema y que el sistema de alguna manera entienda que esa obligación del abogado de bien representar a su cliente está siendo de alguna manera mediatizada por la actuación indelicada, ¿verdad?, imprudente o ilegítima de parte del Ministerio Público. De hecho, ustedes vieron que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 291, una parte, que le daba al Ministerio Público la potestad de que si no había un adelantamiento de prueba o alguna medida de coerción, entonces el Ministerio Público podía ocultar total o parcialmente el expediente a las partes. Y eso es evidentemente que es violatorio de todos los derechos del imputado. Y eso ya lo dijo el Tribunal Constitucional, un reconocimiento a lo que nosotros y muchos de nosotros habíamos predicado durante mucho tiempo.
Pero evidentemente que cuando se acude a los medios, muchas veces la gente entiende que eso va a influir de manera determinante en la actitud y la decisión final de los jueces. Y yo creo que aquí hay jueces que se han sabido plantar, que han sido ejemplo de independencia e imparcialidad, y que si bien escuchan o ven la televisión, escuchan la radio, ven la televisión, eso no influye en nada en su ánimo y en su determinación. Yo tengo que decirlo. Yo he tenido casos en los cuales me han dado decisiones con las que no he estado de acuerdo. Un abogado de 37, 38 años de ejercicio tiene que haber tenido, ¿verdad? a pesar del éxito que la gente advierte en uno y de que gracias a Dios, pues los procesos que hemos manejado generalmente han sido exitosos. Pero yo he visto casos en los cuales me siento orgulloso, aun cuando la decisión haya sido en contra mía. Porque cuando tú lees la sentencia, está bien tú dices, bueno, voy a recurrir, pero para yo entrar al recurso, los motivos son muy limitados. O tengo que ser muy creativo para encontrar deficiencia en la decisión. Pero hay otros casos en los cuales es vergonzoso. Y tú dices, bueno, aquí entonces influyó el papel de la prensa. En favor del Ministerio Público, de una acusación, por ejemplo, bastante limitada, bastante, diríamos, insuficiente, o en el caso de los abogados que en cierta medida han hecho una defensa pobre, una defensa alicaída, y jueces que finalmente se han casado con procesos que finalmente el Ministerio Público no ha demostrado absolutamente tener la fortaleza suficiente en la parte de la acusación. Don Carlos Salcedo, con el permiso suyo tenemos que hacer una pausa. Y volvemos para seguir hablando de otros. Me deben el café. De otros elementos. Bueno, acaban de informar que la chica está de vacaciones. Y estos varones no quieren hacer café. Pero lo harán, lo harán. Con el permiso de ustedes, volvemos en un minuto.